Buenos días a todos y bienvenidos a Good Morning Trading. Me alegra volver a encontrarme con vosotros. Vamos a hacer un repaso de la actualidad de los mercados. Un trader tras otro está fuera. Así que ayer tuvimos una jornada de rango. Espero que hayáis podido aprovechar un poco. El punto más bajo os lo había dado en el Nasdaq. El punto más alto también, más o menos, en 24.750. Mi nivel fetiche. Rebote. Hemos llegado hasta los 25.000, incluso un poco más arriba. 25.000, ligeramente por encima. Así que si seguíais bien el Good Morning Trading, debía de ser una jornada de trading relativamente fácil. Hoy es el gran día. Es el día del FOMC, cuando tenemos los resultados del FOMC. Así que, como os lo dije de antemano, hemos ganado mucho tiempo. Los tipos van a permanecer totalmente estables. Pero vamos a tener el discurso de Jerome Powell, y eso es lo que va a ser extremadamente delicado. Es ahí donde puede haber volatilidad. De hecho, la pregunta que se van a hacer los mercados es, ¿cuál va a ser la reacción de la Fed con un barril de petróleo a $100? ¿Lo considerará como un riesgo inflacionista y en ese caso la posibilidad de aquí a 2, 3 o 4 meses de subir ligeramente los tipos, lo cual no le conviene absolutamente a nadie y lo que no conviene fundamentalmente ni a los bienes inmuebles ni al sector de la inteligencia artificial? Les recuerdo que los préstamos de 100, 200, 300, 400 mil millones de dólares en Estados Unidos se hacen para desarrollar la inteligencia artificial. Un cuarto de punto o un 1% más. Es enorme lo que eso puede costarles de más, así que tenedlo en cuenta. Mientras los tipos de interés sean bajos, el sector de la inteligencia artificial puede crecer, pero si algún día, y eso es lo que absolutamente no quieren, los bancos centrales van a hacer todo lo posible para que eso no ocurra. Si algún día los tipos de interés suben porque hay una inflación demasiado alta y se ven obligados a frenar esa inflación, eso va a perjudicar muchísimo al sector de la inteligencia artificial, ya que los creadores intentan conservar su participación en su propia empresa. ¿Por qué? Para desarrollarse, cuando eres empresario tienes dos opciones. Pides prestado al menor coste posible, por supuesto, lo repartes en 5 o 10 años y te desarrollas. Tu empresa y los beneficios que genera tu empresa te permiten pagar tu préstamo y ganar dinero, y quizá volver a pedir prestado, etc. Así es como se crece. O vender una parte de tu empresa. Cedes el 5% de tu capital a un inversor a cambio de una entrada de efectivo. Por lo tanto, mientras los tipos de interés sean bajos, si eres empresario, normalmente prefieres pedir un préstamo. En cuanto los tipos suben, se produce una especie de pérdida de la propiedad de la empresa. No es muy francés eso de perder parte de la propiedad de tu empresa. Por eso, por ejemplo, en el ámbito de la IA hay dificultades en algunos países. Para encontrar financiación, pienso por ejemplo en Francia. Tenemos las grandes empresas francesas de IA como Mistral, donde los fundadores, los directores generales, son accionistas minoritarios de su propia empresa, porque han tenido que vender porcentajes de su empresa, un 5% para conseguir liquidez, te cedo un 10% de mi empresa para conseguir liquidez, mientras que en otros países, donde es mucho más fácil recaudar fondos, porque hay inversores, porque hay una dinámica totalmente diferente. Los creadores de estas empresas de IA todavía poseen el 60, 70, 80, 90, 95% de su empresa a su propio nombre. Han podido recaudar, pedir dinero prestado en los mercados. ¿Veis? No es en absoluto lo mismo. Me he puesto a hablar de IA. Siempre es en directo. No tengo ningún teleprompter, ningún texto preparado de antemano. Incluso cuando yo mismo pulso el botón de play, no sé lo que os voy a decir, salvo que voy a analizar los gráficos. Pero en absoluto pensaba que iba a empezar hablando de IA, así que vamos a centrarnos un poco. Ayer hubo un buen comportamiento en todos los mercados. Da la impresión de que esperan un FOMC más bien favorable, más bien tranquilizador. Y luego hemos tenido algunas señales del FOMC que han dicho, por ejemplo, que un barril a $100 se evalúa, se juzga en un nivel histórico.
¿Vale? ¿Qué significa eso? Bueno, que $100 al fin y al cabo ya ha subido mucho más y con una perspectiva de choque petrolero. ¿Qué significa eso? Si comparamos 1974 a 1979, los dos choques petroleros, no hay en absoluto ningún problema. Actualmente, con un barril a $100, no se trata de una subida estructural a largo plazo, ya que hay otros países que empiezan a aflojar, a producir un poco más de barriles. Va compensar. Y además no es en absoluto lo mismo, porque los Estados Unidos de América, primera potencia económica, industrial, financiera, agrícola del mundo, etc., etcétera, etcétera, no necesita en absoluto ni una sola gota del petróleo que pasa por el estrecho de Hormuz. Si lo desean, son totalmente autosuficientes. Los países occidentales, igual, no utilizamos el estrecho de Hormuz como zona de abastecimiento. Los únicos países que tienen dificultades con esto son los países asiáticos. Y ahí hemos tenido una buena noticia. Esta noche os lo muestro, os enseño los gráficos. Si nos hemos puesto a consolidar, ahí, estamos en el Nasdaq. Si nos hemos puesto a consolidar en... Hemos rebotado. En los 24.750 nos hemos estabilizado prácticamente durante horas en los 25.000 y ahora nos encontramos con nuestro Nasdaq en 25.180 prácticamente. Ha subido un 0,75, está indicado, puedo calcularlo de forma sencilla, a veces está indicado ahí, más 0,67. Yo había pensado en un 0,75, así que más 0,67%. ¿Por qué? Porque hay una relajación en los mercados asiáticos, tanto japoneses como chinos, ya que se dan cuenta de que, a fin de cuentas, el estrecho de Hormuz no está minado, el estrecho de Hormuz no está bloqueado y que de vez en cuando pasan superpetroleros, así que la situación no es tan dramática, por supuesto, como los medios de comunicación, que viven de la angustia de la gente, han querido hacernos creer. Así que, en consecuencia, hay una auténtica relajación. Los mercados asiáticos han subido y eso impulsa a todos los índices. ¿Veis? Todos los índices europeos y los índices estadounidenses han subido casi todos más de medio punto porcentual durante la noche gracias a eso. También tenemos dos buenas noticias en el sector. Os lo voy a mostrar en el Dow Jones. El Dow Jones también remonta. Tenemos a las compañías aéreas que han recuperado fuerza. Delta y American Airlines han subido respectivamente un 6% y un 3,5%. También el grupo Expedia ha progresado honestamente, así que el sector de los viajes, que normalmente se ve muy afectado por la guerra, os recuerdo que por ejemplo Dubái es uno de los hubs más importantes para distribuir viajeros de todo el mundo que quieren consumir. De hecho, lo mismo que encuentran en su propio país, ya que estamos globalizados. Eso es algo que me ha sorprendido un poco, es mi pequeño lado romántico. Cuando fui a Indonesia, al llegar al aeropuerto y a la capital, tuve la sensación de estar en una ciudad europea. Había las mismas marcas, Zara, McDonald's. Pensaba en algo exótico o algo así, pero era más complicado. Había que ir a la selva para encontrar un poco de exotismo. Pero bromas aparte. Bueno, en realidad no es ni una broma, es más bien una protesta, una especie de queja, una protesta basada en observaciones. Un poco apenado por esta uniformidad al final. Pero bueno, la uniformidad también permite alimentar a toda la población mundial. Así que, de todos modos, tiene sus buenas ventajas. Sobre todo ahora, tú te vas. Os he dicho que Uber también ha tenido un éxito del 4,2%. No os lo digo porque Uber ha hecho un anuncio importante. El año que viene van a desarrollar una flota de robotaxis con vehículos equipados con el software de conducción autónoma de Nvidia. ¿Veis? Inteligencia artificial. Así que para tipos como yo, que crecimos viendo Star Wars con 7 u 8 años, realmente tengo la sensación de estar viviendo en una película de ciencia ficción ahora. Tengo un robot que limpia el suelo automáticamente. Con mi iPhone pulso un botón y lo limpia todo. Esquiva el sofá y todo eso. La única vez que había visto un robot solo, sin saber ni siquiera para qué servía, fue en La Estrella de la Muerte. En un momento hay una escena, ya lo veréis, pasa un robot blanco, si no recuerdo mal. No tenemos ni idea de para qué servía, pero en realidad era eso, limpiaba la Estrella de la Muerte. Y ahora vamos a ver taxis robot totalmente autónomos, sin conductor. A mí esto es ciencia ficción. Estoy esperando la salida del sable láser Jedi, por supuesto.
Y entonces mi vida estará completamente realizada. Tendré un robot que limpie mi suelo, que nunca se ponga en huelga, que no se queje, que no vea la tele, que no se coma mis patatas fritas. Bastante loco, la verdad. En comparación con lo que he conocido, tendré un taxi que me lleve de forma autónoma. Genial. No hace falta conversar. Un taxista aburrido, eso sí que va a ser un alivio increíble. Buenos días, señor. ¿Cómo va a ir usted? Ya está, ha empezado. Tengo ganas de descansar, de estar solo. No, no es posible. Ah, bueno, yo estoy bien. ¿Y usted? Pues yo y bla 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 bla. Y ya está, empieza la media hora. Bueno, después ya conoces su historia familiar y cuando te pide que pagues, dices 50 euros por la carrera. De acuerdo. Mire, yo cobro 50 euros por la terapia que acabo de hacerle escuchándole. No, no funciona así. Bueno, no funciona así. Y además vamos a tener spas, Jedi. Bueno, esto podría ser el fin de la humanidad. Creo que todos vamos a pelear, pero bueno, yo quiero un azul. Quiero una espada azul. A Rojo no le gusta. Más en serio, vamos a volver al análisis técnico con y si dejáis esto en directo no sabemos a dónde va. Yo tampoco sé a dónde va esto. Me siento animado. Esto se está yendo por cualquier lado, pero me está bastante bien. Creo que por eso os gusta el Good Morning Trading. Es un trader quien os habla. No se trata de un analista financiero que nunca haya realizado una operación en su vida o que no la haya realizado. Listo, ese se tomó. Dow Jones 47.500. Está superando el nivel de soporte mensual. Técnicamente, déjame explicártelo. Tenemos una ley de respaldo perfecta. Los mínimos son cada vez más altos, los máximos son cada vez más altos. Vamos a cambiarnos a mí de leer una revista mensual. Así que tendremos un mes de ley de Dow perfecta en el Dow Jones. Eso es, aquí se nota que están listos para despegar, están en la línea de salida. Solo hace falta que el presidente de la Fed diga, hoy hace buen tiempo. ¡Boom! Sube. El Nasdaq en máximos, prácticamente desde hace 15 días. Se ve enseguida que el objetivo es el pivote mensual y es posible que lo alcancemos, quizá incluso antes de los discursos del presidente de la Fed, el SP. 500 también le sigue. Muy buena noticia. Está por encima de su soporte mensual, por encima de los 6.800. Eso es una señal de fortaleza y no tenemos una ley de Lesi, tenemos una ley de 2 para él también, así que todo va bien. El CAC 40 ha superado los 8.000, sí. Ya no creíamos que fuera fantástico. Vale, no, vamos, esperemos un poco. Está por encima de 8.000, vamos a divertirnos un poco. DAX 40. Lo mismo se aplica por encima de 23.800. Por encima de su soporte mensual atacará los 23.400 puntos, casi en su máximo de los últimos 15 días. Venga, tengo la sensación de que estoy comentando una prueba de ciclismo. En cualquier caso, por supuesto, está pedaleando bien, y es magnífico. Así que, como todo va bien, bien, ¿qué tenemos entonces en los mínimos? Pues sí, el oro se alimenta de las cosas malas. La especulación sobre el oro es que no sabíamos que iba a subir y allí, como al final, nos damos cuenta de que va bien, va bien. El estado del mundo no es... Estamos solo a un minuto, a una hora del fin de la humanidad, referencia al famoso reloj del apocalipsis. Así que no está tan mal. Y ahora hemos pasado a 1 hora y 2 minutos del fin de los tiempos. Así que bueno, es un poco tranquilizador. Así que el gold, el oro, sigue atascado en sus pivotes mensuales y sus 5.000. Estamos en rango toda esta semana. Por el momento le resulta difícil volver a superar los 5.100. Por ejemplo, haría falta que hubiera un gran acontecimiento, un problema en el Golfo o en el Estrecho de Hormuz para que pudiera rebotar ahí. Por ahora hay una buena compresión. Y durante 2 meses, pues, se estanca justo en medio de su rango, nuestro amigo, el Bitcoin. Dijisteis 75.000, va a ser difícil de superar. No ha conseguido mantenerse por encima de los 75.000, ni por encima de los 74.000. Pero atención, mirad, ayer fuimos a buscar 4 veces los 75.000 y 4 veces nos llevamos un golpe. Ahí está. En algún momento, hasta las mejores resistencias pueden ceder. Ahí ya ha habido una enorme batalla en los 75.000. Si volvemos otra vez, una vez, 2 veces, 3 veces a los 75.000, eso va a desanimar completamente a los vendedores, que se pondrán en 77.000 junto a un nivel muy bonito de 17.500 con la resistencia mensual.
Sería más lógico para ellos asumir menos riesgos e intentar atrapar a los compradores pioneros, que subía hasta la resistencia mensual y se ponía a cantar. Así que cuidado, las resistencias en bolsa son un poco como las puertas de un castillo fortificado. A fuerza de golpear de vez en cuando la puerta cae y el enemigo puede irrumpir en el castillo. Aquí llevamos ya 48 horas golpeando los 75.000. Es un nivel enorme que hay que superar, pero cuanto más lo golpeamos, más se debilita ese 7. Esa resistencia, así que precaución. Y además, eso también explica por qué el La se ha disparado esta noche. El hecho de que los mercados asiáticos hayan ido bien para ellos es que hemos tenido una bajada en el precio del barril de petróleo. Nos habíamos instalado en torno a los $100, ahora estamos en $93, hemos perdido casi un 10%, así que, como decía, $100 es aceptable, $75 es lo ideal para todos, $90, los países productores están contentos. Muy contentos incluso, pero no es extremadamente inflacionista para los compradores. Así que si nos mantenemos en 90 durante el tiempo que dure el conflicto y luego, en algún momento, todo conflicto termina, en el peor de los casos hemos tenido en Europa la guerra de los 100 años no duró 100 años, fue un poco menos de hecho. Pero eso es, todo conflicto acaba por terminar. Y en esos casos el barril probablemente volverá a situarse en torno a los 70, $75. En una primera fase volverá a ese nivel y luego, después, quizá a los $65. Volveremos a una fase normal, por eso es por lo que los índices lo muestran. Por eso el mercado es más bien, digámoslo, optimista. Se ve claramente en las cotizaciones. Esta mañana el barril baja, lo que significa que un barril a $93, $90 es inflacionista. Es falso económicamente, así que tranquiliza un poco a todo el mundo, porque estamos ahora mismo en el punto álgido de las tensiones geopolíticas, de los riesgos. Al final el barril no está a $150. El barril no está a $200. ¿Nos prometisteis a los guardianes de la revolución? No, son $93. Este es Gerard, mi amigo. Este es Gerard. Ahí lo tienes, escucha, te deseo un gran día de trading. Ten cuidado. No voy a repetir lo que ya te dice. Lunes, martes y en cada víspera. Y en cada víspera del FOMC y unas horas antes del FOMC, es un mercado que está un poco raro. Los libros de órdenes están bastante vacíos, nadie toma posición unas horas antes del discurso del amo del mundo, el discurso del presidente de la Fed, nadie toma posición. Así que tened cuidado, hay anomalías de mercado. ¿Cuáles son esas anomalías? Son velas un poco extrañas que aparecen. Cuando un grande entra, cuando un grande sale, hay menos Yamaha de liquidity provider, hay menos gente en el mercado, así que se absorben menos los grandes volúmenes en el mercado. En un libro de órdenes. Así que eso provoca pequeñas mechas extrañas que vienen a tocar vuestros stops. Y ahí os ponéis en modo paranoico, o vienen a tocar vuestro take profit, pero ahí estáis en modo paranoico. Eso es completamente la web. Sois un excelente trader, o simplemente habéis tenido suerte, o el mercado os ha bendecido. Pero es así. Os mando un abrazo, os digo hasta mañana. Va a ser un poco más apasionante para poder operar. Tengo ganas de que llegue el jueves y el viernes para poder operar con normalidad. ¿Qué? ¿El mismo volumen de siempre? Porque ahora mismo estoy en modo pausa, bueno, en modo extremadamente lento, para dejarlo pasar. Tras la aprobación del FOMAC, les envío mi cariño, cuídense. Y ahí lo tienes, eso ya será genial tener un buen día. Hola a todos.